Entonces, ¿qué hacemos, Simba? ¿Retomamos los vídeos o seguimos de vacaciones que se está muy a gustete? Mira el tío, que bien vive. Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y la intención en el día de hoy es mostraros por un lado cómo están los acuarios, aunque ya os digo que no hemos ido de vacaciones, sencillamente al contrario hemos tenido más trabajo de lo habitual. Por eso decidí cortar unas semanas con el tema del canal, que no deja de ser un hobby. Los acuarios han llevado todos sus mantenimientos. Este, si veis, lo que le falta es una gran poda. Si recordáis, también dejaré la tarjeta, ahora dejaré una visión. Hace unas semanas os compartí, eso sí, esa apuesta de nido de beta que tenemos ahí. La verdad, algo muy llamativo, por eso no lo he podado aún. Y también otra de las funciones que tiene este vídeo es, os voy a contar parte de los vídeos que tengo pensados hacer de aquí a fin de año, con la intención de a ver qué os parece y también para que, si os gusta, os suscribáis, activéis todas las notificaciones para no perderos nada, porque creo que va a haber cosas bastante interesantes. Por lo demás, como veis, el acuario, pues esa poda que hemos dicho que tenemos que darle. Y cierto, uno de los vídeos que haremos, el siguiente, que me pondré a grabarlo al acabar este vídeo, es lo presentamos al IAPLC, el concurso de referencia en el paisajismo de las plantas. Una posición que realmente pues no quedé así de primeras muy contento, pero bueno, lo analizaremos todo en ese vídeo. Y en general, pues el acuario, como siempre he dicho, un acuario para disfrutarlo. Como veis, va evolucionando muchísimo, lo tengo un poquito salvajado. Y también un condicionante, como si recordáis, dejaré la tarjeta, bajamos la intensidad de las pantallas por el tema del ahorro energético. Algunas plantas como el Pogostemon lo he tenido que retirar, la Alternantera Reiniki está sufriendo mucho, también la tengo que retirar, pero la mayoría de plantas se han adaptado bien a las nuevas condiciones lumínicas. Y pasando al 300 litros, el otro gran proyecto que tenemos en casa, aquí más concretamente en nuestro estudio, pues qué deciros, como veis está muy bien. Este proyecto a finales de año llevará un año más que montado. Si recordáis, hicimos una ampliación del antiguo 240 litros que tenía a esta una de 300 litros. De ese antiguo 240 litros que se lo quedó un amigo mío, también iremos a hacer un vídeo porque ha montado un proyecto bastante interesante desde mi punto de vista. Y referente a este proyecto, pues qué deciros, si veis ese pequeño macetero de vidrio, dejaré también la tarjeta que hablamos de ellos, pues cuál fue mi sorpresa, que me encontré una apuesta de Ramiresis que pude grabar, la primera vez que puedo grabar una apuesta de estos peces. Lo compartí en el Instagram, si alguien no me sigue en Instagram pues le invito, porque ciertas cosillas como esos detalles los voy subiendo a través de esa cuenta. Y la verdad es que por eso digo que nos vamos a centrar en la cría y reproducción de ciertas especies, cosa que llevo diciendo tiempo, y a partir de este invierno, como os voy a mostrar ahora, ya estoy preparando los recursos que necesito para iniciarme en esa cría y esperemos que podamos sacar adelante de manera satisfactoria la reproducción de estos peces. Y el otro proyecto de 75 litros, Acuario Iwagumi, como veis está muy bien. Realmente le haremos también un vídeo de esta actualización porque tiene detalles muy interesantes. Ahora os dejaré un detalle de las rocas, ese verde que tiene, que no es punto verde, ya lo iremos viendo en un vídeo más adelante. También lo presentamos al AQSC a nivel nacional, otro concurso, con la intención de participar. Ya veremos cómo ha quedado cuando hagamos ese vídeo, esta actualización de este proyecto más en detalle. Mundo fascinante de los Iwagumis. Y como veis, esa mancha amarilla no le pasa ni media al proyecto, sencillamente es que ayer le hice su cambio de agua, le hice el mantenimiento, le hice algo de poda y por eso se ha quedado así, pero eso en 2 días está totalmente recuperado. Como digo, proyecto muy bonito, muy llamativo. En todo caso, como siempre digo, ocupa un rinconcito en mi estudio muy decorativo que yo lo disfruto bastante. Y ahora es el turno de los nanoacuarios, y algunos ya los conocéis y otros, como es en esta ocasión este nuevo, os lo voy a presentar. Una de 25 litros reales, como veis algunas bucefalandras, criptocorines, musgos, esta raíz que sigue curando, madurando dentro del proyecto. ¿Y por qué es este proyecto? Porque lo voy a querer para tenerlo para aclimatación de algunas especies, para algunas crías pequeñas en algunas fases. Ya os digo que es parte de lo que vamos a hacer este invierno. También decir que para ciertas especies algunos acuarios plantados vienen bien, para otras crías de otras especies no es necesario, también lo adelanto, tener un acuario plantado, montado, bonito. A mí es que me gusta así y para las especies que yo quiero me van a ir bien, pero bueno, ya digo que haremos un vídeo específico sobre esos diferentes tipos de acuario más adelante, donde veremos y resolveremos vuestras dudas. Y por lo demás, como digo, pues me ha quedado un montaje bastante llamativo, también reutilizando bastante de los materiales y roca que tenía por casa, arena. Esta raíz que me la dio Paco, que la tenía por allí por su casa, la verdad es que me ha venido muy bien. Si recordáis el vídeo que hicimos del skimmer acoplado al filtro Aquaclear, funciona perfectamente después de más de un mes que estoy trabajando. Y el otro proyecto, si recordáis que teníamos, me cambio para acá, fijaros qué spoiler, es la urna que iba destinada a macroalgas, ese acuario que desmontamos porque no encontraba las macroalgas que yo tenía en mente. Pero de momento, aunque más adelante la idea es que este proyecto se retome como macroalgas y vaya al local, pero mientras que se acondiciona el sitio
que va a ocupar en el local. De momento sé que van a pasar algunas semanas y he decidido que lo voy a montar aquí también para ese acuario también de cría, por ejemplo, de los Ramiresis. Fijaros qué raíz más bonita que lo tenía en la tienda. Voy a hacer algo de momento tipo emergido, muy llamativo, muy bonito, y más adelante, cuando sea el día, pues todo esto lo puedo pasar a 75 litros, dejarlo ya un acuario de un volumen más adecuado para la cría. Como he dicho, todo esto lo vemos en su vídeo específico. Y este filtro, el Gretsch, si recordáis que hacía muchísimo ruido, lo he podido recuperar, cambié juntas, le hice 1000 historias y al final la solución, os vais a reír, cogí el rotor, lo sumergí en aceite de oliva y se le ha ido todo el ruido. Sin palabras, ya me diréis qué os parece, pero bueno, algunas veces atascamos en lo más raso y la solución ha sido lo más sencillo del mundo. Y más cositas, como veis, somos aficionados al tema de AliExpress. Estoy siempre trasteando, buscando productos interesantes, nuevos que compartir con vosotros, que probar previamente aquí. Sabéis que es un canal que siempre las cosas se prueban, se dan datos, se cuentan experiencias reales. Este mano reductor doble va muy bien, muy económico, ya lo veremos en un vídeo específico, pero junto con más productos, es decir, habrá un vídeo bastante interesante. De hecho, fijaros que bien se ajusta una burbuja cada 5 o 6 segundos. Y aquí cómo difunde muy bien el CO2, así que ya os digo, va a haber cosas bastante interesantes que ver. Y ya pasando a los últimos nanoacuarios, como veis tenemos aquí el 30 litros, que está muy bien, como siempre. Este acuario ves que ninguna pega desde el día que se montó. Pronto va a hacer un año. Si veis arriba, un poquito de alga pincel sí que me ha hecho, pero bueno, al final son cosas mínimas dentro de estos grandes proyectos. Más cositas, veis, tengo aquí un bote, algo haremos interesante también, muy económico, muy bonito, reservorio de plantas. Y el proyecto que nos queda, el patrocinado por nuestros amigos de Acuario Plantado, como veis, muy bien. De hecho, también hablaremos del CO2 en este acuario, algunos productos, y ahora fijaros, ha empezado a emerger, en este caso, no me va a salir el nombre ahora, la Hygrophila corimbosa. Como veis, el acuario muy bien, y estoy esperando que bajen un poquito los calores porque sé que va a ser ya la explosión de este proyecto. Aquí, como digo, le he puesto también su CO2, aprovechando el otro equipo que he visto, pues la pequeña botella que teníamos, ahí la tenemos escondida. Y aquí nuestra versión de proyecto Poto 2.0, que la versión 1.0 se la comió Junior. Pero bueno, como veis, todo muy bien. Y más cositas, se me olvida siempre. En el otro canal que tengo, sabéis que me hice un canal para hacer ciertas pruebas, HelioCM. Nos hemos metido con el tema de las hormiguillas. La verdad es que es súper entretenido. Y yo que sé, si a alguien le gusta todo esto, pues ya sabéis, os dejaré la tarjeta del canal, que ciertas experiencias se contarán en el otro canal. Y bueno, ya para despedirnos, como veis, he dado muchas propuestas de cosas que vamos a hacer. También más cosas que luego se me olvida, tema de directos. Hicimos hace unos meses un par de directos de prueba en el otro canal, que para eso es el canal de pruebas. Y la idea a partir de ahora es en los vídeos respuesta empezar a hacerlos también en directo. Entonces también haré una encuesta en la comunidad del canal para ver si es mejor hacerlo los domingos por la mañana, como cuando subimos los vídeos, o algún día entre semana por la tarde. Por eso cuando insisto que os suscribáis y que activéis las notificaciones es importante, porque a veces me escribís que no os habéis enterado y yo todas las cosas que hago desde el principio siempre las notifico por la comunidad del canal. Por eso es importante tener esa notificación el que quiera seguir las cosas. Luego, perdonadme, pero luego no pongáis excusas, que yo lo notifico todo y lo aviso con tiempo. Dicho todo esto, más cositas también que teníamos pendientes, aparte de algún vídeo que se nos vaya ocurriendo. El tema del abonado, sabéis que os dije que os iba a enseñar cómo hacer un abono, y cuando prepare la siguiente vez abono para el 500 litros, os voy a mostrar cómo hago el abono, el que utilizo yo en el 500 litros. No es un abono ni mejor ni peor, es el que yo utilizo y que sirva de referente. Para algunos valdrá, para otros no, pero hablaremos de muchas consideraciones para modificar ciertos abonos, todos en uno, como se suele decir, para el uso de los acuarios plantados en este caso. Así que, como veis, muchísimas cosas, os animo a suscribiros, ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, compartir el vídeo. Y ya sabéis de todas formas que aquí lo realmente importante, suscritos o no, es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!